primer entrevistado, como les prometimos, lo presentamos de esta forma. ¿Cómo anda, diputado Heller? Bienvenido aquí a la tercera edición de TV. Tenemos muchos temas que queremos conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Bien, muy bien. Primero te quiero preguntar, antes de meternos más en profundidad con mis compañeras en el proyecto que estamos tratando de leer, que tiene que ver con justamente la exteriorización de activos, también una información que circuló en los últimos minutos que tiene que ver con que la AFIP ha duplicado el monto, ha aumentado el monto de devolución de IVA para las compras para los sectores de la tarjeta alimentaria o de los sectores vulnerables, apoyando de alguna manera que rinda un poco más la plata, ¿no?, a fin de mes, y que esa devolución sea efectiva en el uso de los bienes de consumo. ¿Son estrategias todas estas que tiene el Ejecutivo para poder mejorar la performance, para poder garantizar una mejor redistribución, para poder dar una mano a los sectores que están más desprotegidos? Y sí, desde luego, la semana pasada fue el tema del aumento a los jubilados, que además del aumento establecido por el índice que está fijado por ley, fijó para los 3 meses siguientes aumentos de una suma determinada para los jubilados de la mínima y descendiente para el resto hasta la segunda categoría, digamos, con lo que abarca al 80% de los y las jubiladas del país. Es decir, en el marco de la pelea por quebrar la inercia inflacionaria, medidas tendientes a que los sectores más vulnerables, más débiles, se pueda mitigar el impacto que tiene el aumento de precios, porque la inflación no es una cosa teórica, no. Tiene que ver con los precios. Entonces el gobierno anunció este fin de semana un montón de medidas, algunas más fáciles de aplicar, otras más complejas de aplicar, algunas con resultados que seguramente se irán viendo en el tiempo, que son la pelea en lo que la última vez que hablamos yo creo que expliqué bastante cuando hablamos de la puja distributiva. Sí. Es decir, son todas cuestiones que tienen que ver con la puja distributiva. En el marco de la puja distributiva está tratar de ordenar la macroeconomía. En ese tratamiento de ordenamiento de la macroeconomía están los proyectos como este de hoy de la Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado, tratando de generar mecanismos de ingresos legítimos de divisas para fortalecer las reservas y desalentar las expectativas que se fogonean todo el tiempo respecto de la inminente e inevitable devaluación, que por otro lado alienta a los formadores de precios a decir que aumentan en función de la inevitable e inminente devaluación, cosa que vienen haciendo ya hace bastante tiempo, pese a que esa devaluación no se produjo, y ahí estamos peleándola en diversos frentes, pero las medidas, por eso digo, algunas son hacia la macroeconomía, hacia la economía, tratando de cambiar las reglas del juego, y otras son tratar de aliviar la situación de las personas que peor la pasan, y en ese marco vienen medidas como anuncios como estos que vos me comentás. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Jessica Calcaño lo saluda. Quería preguntarle específicamente por el proyecto que ingresó en el día de la fecha. Por un lado, ¿cómo va a ser el cronograma de trabajo? Si ya tiene pensado convocar una reunión los próximos días de la comisión para empezar el tratamiento. Y también consultarle si tiene relación con todo el intercambio de información que anunció el ministro Sergio Massa el año pasado con Estados Unidos, para que en caso de quienes no declaren voluntariamente, si puede haber algún tipo de sanción si se encuentra información de activos no declarados en el exterior. No, a ver, separemos, porque los roles de la AFIP y el manejo de la información de la AFIP no es información pública, es manejo confidencial, y en definitiva cuando la AFIP determina o entiende que se ha cometido un delito, hace las denuncias penales correspondientes, pero no se publican las listas de los eventuales, creo que además, porque hay leyes que obligan a actuar de esa manera. Obviamente,
obviamente, que la apertura de la posibilidad de un nuevo blanqueo, para decirlo en términos vulgares, a esto que formalmente se llama declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, hay que vincularlo y vos lo vinculás bien a decir, miren que está en marcha el intercambio de información y van a aparecer todos los no declarados y vamos a actuar judicialmente con toda la energía, le damos una oportunidad más a bajo costo, blanqueen y se salvan de las sanciones que le corresponderían por haber fugado hacia el exterior dinero sin haberlo declarado y sin haber pagado los impuestos que correspondía pagar. Es como el último llamado del avión, digamos. Así podríamos decir. Nunca parece que fuera el último. Sí. Pero, a ver, no invirtamos, yo diría, el orden de los factores, ¿no? El problema acá es los que se la llevaron. Claro. Después están las distintas búsquedas para lograr que esos dineros que debían haber tributado en la Argentina, porque previamente, insisto, fueron generados por ganancias que personas o empresas hicieron en la Argentina, tributen algo. Por eso el régimen que se está proponiendo propone un régimen de incentivos, ya que a los que lo hagan dentro de los 120 días corridos y repatrien, solo podrían hacerlo pagando un 5%. Digo repatrien porque esto se aumenta en un 50% si es exteriorización y no se repatria. Exacto, si queda en el exterior. Si solo se declara. Bueno, y así va sucesivamente, 10% hasta transcurrido el plazo de 120 días, 20% cuando excedan ese plazo y así sucesivamente, tratando de generar un incentivo muy simple para que se declaren fondos que están en el exterior que no fueron oportunamente declarados. ¿Qué tal? Esto siempre... ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Retomando un poco lo que le preguntaba a mi compañera, bueno, saber si al menos de manera informal se ha hablado de alguna fecha tentativa para comenzar a tratar el proyecto. Y después también el tema de que, bueno, sabemos la cámara que hay para el oficialismo, ya desde la oposición han salido a decir que el blanqueo nació, que está destinado al fracaso. Lo han criticado ya algunos diputados de Juntos por el Cambio que bueno, que siempre participan bastante activamente en la Comisión de Presupuesto, como también Martín Tetaz. En ese contexto, imagino que obviamente buscarán los consensos, pero ¿cómo lo ve con estas ya posiciones en contra? Bien, primero quiero decir una cosa. Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo hoy a la tarde y creo que algunos de esos que vos decís están en contra antes de haberlo leído, porque si no son unos fenómenos. Yo que estuve trabajando esta tarde leyéndolo, porque son un montón de hojas. Es un proyecto complejo. Entonces, no te das cuenta que cuando por el título ya están en contra y es muy difícil sostener una discusión. Ahora, no me corresponde a mí juzgar las actitudes y las intenciones. Mirá, lo tengo acá, todo esto el proyecto. Yo estuve trabajando y quiero ver el resumen que tengo al respecto de mi trabajo. Pero yendo a tu pregunta, entró hoy. ¿Cómo vamos a tener ya un cronograma y cómo vamos a tener ya conversaciones con la oposición, etcétera, etcétera? Entró hoy. La presidenta de la Cámara se comunicó conmigo esta tarde, que me mandó el proyecto, me lo mandó también el ministro de Economía, y yo estuve trabajando toda la tarde y seguramente en las próximas horas, mañana, nos estaremos comunicando y empezaremos a charlar sobre el tema de los tiempos de las convocatorias. De cualquier manera, yo ya expliqué otras veces que esas negociaciones
normalmente la llevan adelante los responsables de nuestro bloque, el presidente del bloque, la secretaria del bloque y las autoridades de la Cámara. Son roles que tenemos divididos, así que hay que preguntarle a Germán Martínez o a Cecilia Moró cómo están marchando, si ya han puesto en marcha, si hay negociaciones. No soy yo el que habitualmente lleva adelante ese tipo de negociaciones. Te quería preguntar, Carlos, también respecto del proyecto, incorpora, por ejemplo, las criptomonedas. No sé si en otras oportunidades también se habían incorporado los créditos y las acciones no declaradas. Hay una serie de instrumentos, no solamente es para el dinero que está depositado en otras cuentas fuera del país o inmuebles o bienes muebles como joyas o cuadros o títulos. Pero esto es algo novedoso que se incorpora, es una forma también de empezar a prestarle cierta atención a esta modalidad de financiera, de ahorro, entiendo, de inversión. A ver, estas cuestiones existen más allá de los juicios de valor que cada uno de nosotros pueda tener. Y en definitiva, si alguien blanqueó a través de comprar criptomonedas, no habría ninguna razón para que no pueda blanquear porque hizo eso, porque de cualquier manera debería exteriorizarlo o traerlo al país, ingresarlo al país. Quiero decir que el régimen también plantea que quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, también sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Eso es algo novedoso. Desde el 2010. Además, se excluyen aquellos sujetos declarados en estado de quiebra, sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios, en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. Se excluyen los activos, porque estas cosas se van a decir, se excluyen los activos provenientes de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los sujetos beneficiados deberán cumplir con todas las obligaciones vinculadas con la prevención de estos delitos. Los sujetos que se acojan al régimen establecido en la presente ley deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. El producido, Sí, por favor. El producido del impuesto especial que se fija en el presente título, con excepción del importe que fuera ingresado en la cuenta mencionada en el párrafo anterior, el cual será utilizado para fortalecer las reservas y para destinarlo a programas de administración y recompra de deuda, con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública, se destinará 80% al Tesoro y 20% a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. Eso es entonces que lo recaudado va a tener un fin específico, una parte de lo recaudado va a tener un fin específico ya. Lo recaudado va a tener un fin específico, así es. Ajá. Y también había leído que estaban excluidos en un sector, ¿no?, que tiene que ver con un régimen simplificado, justamente para poder avanzar en esta declaración de exteriorización de capitales. También quienes ya hayan aportado en el aporte solidario extraordinario, esa ley que también vos sos autor. ¿Cómo es esa vinculación que se hace? Bueno, es muy sencillo, porque eso ya exteriorizaron probablemente. Si exteriorizaron ahí, no lo tienen que hacer de vuelta. Exacto. Y no tendrían que pagar 2 veces, digamos. Diputado. Vuelvo a repetir que entró hoy y que yo estuve trabajando esta tarde, digamos, que es más fácil comentar que analizar. Porque hay que ver mucho y tener cuidado y comparar y mirar lo que decía el régimen anterior. Exacto. Y todo eso es trabajoso. Aclaro para que quede bien explicitado que
estamos trabajando en algo que entró hoy. Bien, vamos a esperar entonces en los próximos días para tener más novedades. Estamos trabajando rapidísimo. Sí. Yo lo quería llevar a un debate más también sobre la economía del país, que es algo que también producto de las elecciones y por la situación de la inflación es muy comentado permanentemente. Y en particular, ayer vimos la carta de la vicepresidenta, Cristina Fernández, donde plantea, por ejemplo, que en el país donde está también el acuerdo con el FMI y se genera una inflación, que es muy difícil para cualquier gobierno poder salir de esa transferencia de ingresos, de poder hacer una puja distributiva a favor de los sectores más postergados. ¿Cómo ve, o sea, en su experiencia también en estos temas, cómo se puede salir de eso, ¿no? Entonces, o sea, si es tan difícil para cualquier gobierno, ¿cuáles serían las alternativas que usted cree que habría que promover? No, pero primero digamos con el mismo énfasis que lo dijo la vicepresidenta en esa carta y que lo dijo el otro día cuando habló en La Plata y que lo dijo la vez anterior cuando habló en Avellaneda, etcétera. Lo que no se tendría que haber entrado. El otro día en la clase magistral que dio en La Plata, el título tenía que ver con lo que ellos llamaba la política circular y habló de el pasado que se volvía presente y que amenazaba el futuro. Y habló de todas cuestiones que ya vivimos, porque cuando uno revisa la historia con un poquito de detalle y mira qué pasaba en la Argentina en el 2001-2002, es la explosión de la aplicación de las políticas que esta gente ahora nos quiere venir a plantear como novedad. ¿Qué es el fin de la convertibilidad? ¿Qué es todo eso? La convertibilidad funcionó durante los 90 y luego con la Alianza, con los mismos personajes, los mismos ministros. Cavallo fue ministro de las dos, Patricia Bullrich anduvo por ahí, López Murphy, etcétera. Todos los que hoy parecen los modernos que nos traen soluciones, fueron los que llevaron al país a esa situación que termina en la explosión, porque la convertibilidad es un artilugio que funcionó sobre la base de la privatización de las empresas públicas, y con esos ingresos que generaban las privatizaciones se sostuvo una paridad artificial que no se correspondía con la productividad que tiene la economía argentina comparada con la economía de los Estados Unidos. Cuando se les acabaron las famosas joyas de la abuela y no tuvieron más para mandar a la hoguera, explotó la convertibilidad. Primero vinieron las clasimonedas para con una de emisión, poder pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales y municipales, y cuando eso también se agotó, explotó todo. Eso es lo que hay que tener memoria, hay que acordarse, porque eso es lo que pasó y eso es lo que ahora nos proponen de vuelta. Yo escuchaba, o leía, hace 2 o 3 días, a el asesor económico del que es supuestamente el moderado de las alternativas. Voy a decirlo con nombre propio, me refiero a Martín Redrado, asesor de Rodríguez Larreta. Y él dijo, el día 1, si nosotros ganamos, tenemos que emisión 0, déficit fiscal 0 y eliminación de la brecha cambiaria, lo cual quiere decir una monumental devaluación. Eso es lo que nos proponen los moderados. Eso es lo que nos proponen. ¿Ustedes se imaginan lo que pasa si efectivamente se hace eso en la Argentina? Es un ajuste brutal. Entonces de eso estamos hablando y eso es lo que se está discutiendo. Y eso es el eje, el modelo de país. Si es un país que con todas las dificultades que tiene sigue tratando de administrarlo, o esto se blanquea de una manera drástica y se ajusta a la economía y las consecuencias las pagan, como siempre, los sectores más marginales, los más débiles, los que menos tienen, las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decirlo sin vuelta porque eso es lo que nos están anunciando que van a hacer. Si hoy el tipo de cambio se lleva a lo que es el dólar ilegal y los precios recogen eso, si hoy se va a un esquema de emisión 0 y si hoy se va
perdón, cuando ellos dicen déficit fiscal cero, les quiero decir que al mismo tiempo dicen que hay que bajar impuestos. Por lo tanto, están anunciando un recorte del gasto monumental. Y cuando hablan de un recorte del gasto monumental, hay que decir que la mitad del gasto público es el gasto social, que no se puede ajustar el gasto sin meterse con las jubilaciones, sin meterse con los gastos de salud, sin meterse con los gastos de educación. Eso es la verdad de lo que nos están diciendo, a veces con palabras muy formales y que parecen de eruditos de la macroeconomía, pero lo que nos están anunciando es un ajuste fenomenal que va a castigar de una manera brutal a la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas. Diputado, frente a esas recetas que se proponen de la oposición, mañana tengo entendido que va a encabezar un encuentro con Daniel Filmus y que una de las consignas tiene que ver con, bueno, discutir un programa para el triunfo electoral, y en parte es un poco el mensaje que ha dado Cristina y también Máximo en su último discurso, cuando hizo hincapié en el tema de que comparó, más allá de que si haya una PASO o un candidato único, que haya, de quien toque la guitarra, que haya una partitura, un programa. Ese es el desafío que tiene el Frente de Todos. Claro. Primero quiero decir que me alegra enormemente que estemos diciendo cosas que son parecidas. Este acto que se hace efectivamente mañana a las 18:30 en el Teatro IF, Boulogne-sur-Mer, 549, de paso a paso el aviso. Bien, sí. Aquellos que quieran concurrir. Y además, es un acto que lo van a poder ver por YouTube, por tu canal de YouTube y por el canal también de el ministro Filmus. Sí. Tiene un título que es Una Argentina y una ciudad para todos y todos, para todas y todos, un programa para el triunfo. Es decir, tengo la enorme alegría de decir que nosotros decidimos esta reunión hace más de 2 semanas. Es decir, que esta coincidencia que hay entre esto que vos citás, que dijo Máximo el otro día cuando habló en Ferro, que dijo Cristina y que volvió en La Plata y que volvió a citar ayer. Es decir, que lo esencial es que tengamos un acuerdo programático y que el candidato surja de ese acuerdo y no al revés. Creo que es una cosa importantísima porque lo más importante que nosotros le podamos decir a la sociedad argentina, a la ciudadanía argentina, qué es lo que intentamos hacer. Y eso, por otro lado, no hay ninguna novedad, pero básicamente, creo que lo hablamos la última vez que estuvimos intercambiando. Yo dije, es una confrontación entre dos modelos, entre un modelo que quiere dejar todo en manos del mercado y uno que propone la imperiosa necesidad de que el Estado sea un actor preponderante en defensa de los que no tienen cómo representarse en la actividad económica porque la relación de fuerzas es despareja. Y entonces, para eso las leyes, las regulaciones. Entonces vos tenés las brutalidades extremas de algunos que te plantean dejar todo en manos del mercado hasta lo más extremo. Ayer escuché la cosa de que cada uno puede elegir la moneda en la que quiere tener su economía. Sí, como no está puesto en la plataforma de los libertarios, está puesto así. Entonces, pero está bien que se ponga así, porque muestra los extremos. Pero en definitiva, lo que está en juego es los que creen o los que nos quieren hacer creer que cada uno tiene lo que se merece, el famoso tema de la meritocracia, y que el que no tiene porque es un vago, porque no se lo merece, porque no hace esfuerzo y qué sé yo cuánto, y los que creemos que no es cierto, que la igualdad de oportunidades se daría en una sociedad donde todos, desde que nacemos, tuviéramos las mismas chances, nos alimentáramos igual, fuéramos a escuelas de la misma calidad, tuviéramos la oportunidad de tener las mismas vacunas, nos capacitáramos en los mismos colegios y fuéramos a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hablar de igualdad de oportunidades, pero cuando la cosa no es así, no se puede hablar de igualdad de oportunidades. Y en el acto, Carlos, cuando la cosa no es así, no se puede dejar librado a las fuerzas del mercado. Si vos tuvieras
un mercado enormemente competitivo, sin concentración económica y sin monopolios, vos podés hablar de competencia. Cuando vos tenés 20 empresas que manejan el 70 o el 80% de los rubros principales de lo que consume la gente, no podés hablar de competencia, tenés que hablar de la necesidad de regular la acción monopólica de los formadores de precios. No hay otra manera de resolverlo. Te quería preguntar, entonces en el acto la idea es en definitiva ir intercambiando con los distintos dirigentes y con la militancia un poco los pareceres para... nosotros nosotros tenemos una tradición. Sí. A ver, Firmus Heller fuimos opositores de Macri y Michetti en el 2007. Es verdad. Cuando empezó esta desgracia. La corriente de la militancia y el PSOL tienen una tradición de actuar juntos, y en cada campaña electoral nosotros hemos hecho actividades juntos porque tenemos pensamientos parecidos, además de que tenemos vínculos amistosos, personales, etc. Así que esto no es nada más que una continuidad de una vieja y saludable práctica entre estos dos espacios políticos que formamos parte del Frente de Todos y que queremos contribuir con nuestro aporte, con nuestras visiones, a esto que todos estamos planteando hoy, que es, tenemos que acordar un programa. Y bueno, nosotros como parte de ese debate queremos aportar nuestra visión que va a estar dando vuelta alrededor de estas cosas que estamos diciendo, claro, porque hay novedades fantásticas que nosotros vamos a plantear mañana. Nosotros creemos en el país, insisto, con el Estado presente frente al Estado canchero que alguna vez nos propusieron. Claro, nosotros creemos que los servicios públicos tienen que ser un derecho y no una carga. Y así de corrido tenemos, yo diría, 10, 12, 15 conceptos básicos que luego deben expresarse en leyes, en resoluciones, y que tienden a defender siempre al que menos posibilidades tiene. Yo insisto en una cosa: los poderosos no necesitan las leyes que lo defiendan porque imponen el poder que tienen, el mismo poder económico. Claro. Por eso las leyes tienen que estar siempre para defender a los más vulnerables de cualquier ecuación. Las pymes, los trabajadores. Cuando vos tenés leyes laborales, estás defendiendo al sector más débil de la relación. Cuando vos dejás librado al mercado, y entonces si quiero te tomo, si quiero te echo, y no hay ningún tipo de regulación, no es una relación entre iguales. No es una relación entre iguales. Entonces, bueno, vas a estar vos con Filmus, mañana a las 18 están convocando ahí en el Teatro IF, en Boulogne-sur-Mer, 5:49. Pero va a haber otros legisladores, va a estar Mara Brauer, que es diputada. Mara Brauer, Genio, Salles, Topani, Richard, Giacomini. Pero además vamos a tener 2 visitas que nos van a jerarquizar el evento. Te lo digo que todavía no es público, pero va a venir Tati Almeida y Estela Carlotto, a quienes le vamos a hacer un homenaje. Bien. Esto incluye un homenaje que le vamos a hacer por también su lucha en todos estos años en defensa de los derechos humanos, y estas dos... Bucarita Roda. Y Bucarita Roda también. Ahí lo escuchamos a Néstor. Ahí lo tenemos a Néstor que me está acotando. Bien, muy bien, siempre atento. Un saludo grande también al compañero. Vamos a hacer uno más de los merecidísimos homenajes que estas luchadoras tienen y merecen. Gracias, diputado, por este ratito. Y bueno, cuando ya tenga claro cómo va a ser la dinámica de tratamiento del proyecto, nos los cuenta. Y vamos a conocer también las posiciones de los otros legisladores. Sí, acá estamos ya todos acá con el teléfono tratando de buscar esa data. Gracias, diputado. Mucha suerte mañana y que disfruten también del evento. Adiós. Chao.